Cuidado, porque ahí es donde puede haber problemas y después nos confundimos usando algo que realmente no tiene valor y que va a cambiar en el futuro. Entonces, desde el punto de vista de lo más temprano conocido, repito, hay dos biomarcadores que se han estudiado enormes y siguen siendo marcadores muy, muy importantes, biomarcadores angiogénicos, el factor de crecimiento placentario, el que vamos a usarlo en docencia, el que favorece la dilatación del vaso, y en contra, antiangiogénico, el FLIC1, el FLIC1, que es la forma libre del receptor 1 del factor de crecimiento vascular endotelial, va en contra, entonces antiangiogénico. Esa relación también ha sido bastante estudiada con diferentes curvas o puntos de corte donde se altera en tratar de predecir o ayudarnos cuando esta paciente va a explotar, esta paciente no va a explotar, esta paciente hay que actuar, esta paciente no hay que actuar. Se han estudiado mucho más, pero hay más de 50 que se han estudiado. Sin embargo, en estos momentos, conocidos y que tendrían un valor en la práctica clínica y que amerita más investigación, esos dos. Que el PAT-A, que va ya a la Organización Mundial de la Salud, la propia FIGO dijo, esto solo de laboratorio, esto solo de investigación, no gastemos en la práctica clínica porque no tiene ninguna razón usar la proteína plasmática. Y por allí muchos lo siguen usando. Esta curva para mí que es interesantísima porque si entendemos perfectamente lo que trata de explicar, entendemos por qué el factor de crecimiento placentario tiene una gran utilidad en la práctica clínica y desde el punto de vista de investigación. Facilito la edad gestacional, aumentando hacia arriba la concentración del factor de crecimiento placentario. Veamos la pirámide de esta preeclampsia y ustedes observan que la mayoría de pacientes que tienen preeclampsia, vean dónde están los triangulitos estos, están en niveles muy bajos, sí, desde embarazo pretérmino y embarazo de término, pero con valores muy bajos. ¿Qué significa? Que con valores muy bajos es donde yo veo preeclampsia. Con valores altos o en este punto de corte más de 100, por ejemplo, yo no observo ningún triangulito acá. Entonces, que yo puedo concluir que a medida que aumenta el factor de crecimiento placentario hay menos posibilidad de preeclampsia. Si se mantiene bajo, y recuerden lo que te dije, esto es factor angiogénico, no, si se mantiene bajo hay mayor posibilidad de preeclampsia. El mismo fenómeno se ve para restricción de crecimiento y observen aquí lo que pasa, el cuadrado ahora, incluso de valores muy, muy bajos, muy temprano en el embarazo, mayor posibilidad de restricción de crecimiento fetal. Y embarazos no complicados, la mayoría con valores elevados. Entonces, esta es una de las primeras gráficas que fue contundente en mostrarnos cómo hay una correlación entre niveles de factor de crecimiento placentario y preeclampsia o embarazo normal, estando muy bajos asociados a preeclampsia, estando muy alto normal. Ok. Todo eso desde el punto de vista, si nos vamos por los factores angiogénicos y factores bioquímicos, vamos a ver desde el punto de vista uteroplacentario, pero es muy, muy conocido los factores de riesgo. Ahora nos vamos a la clínica. ¿Tienes esto? ¿No tienes esto? ¿Tienes mayor posibilidad de preeclampsia o no? Nuliparidad. Pero desde antes que todos naciéramos ya era un factor extremadamente conocido y estudiado asociado a preeclampsia, con un riesgo relativo que ustedes pueden observar de 2.7 con intervalos de confianza muy, muy claro. Me salté edad de mayor de 35 años de edad, también un factor de riesgo muy, muy conocido. Aquí vemos más pacientes con preeclampsia. Igual historias de preeclampsia previa, intervalos de intergenésicos. Y es claro, señora, no se embarace más, que usted le dio preeclampsia, espere 6, 7, 8 años. Le estás diciendo, vuelva a que le dé preeclampsia, porque entre más alejamos, menos adaptado fisiológicamente está ese útero y más posibilidad de que desarrolle preeclampsia. Y lo que nos dice la FIGO es que más de 5 años en una revisión sistemática hay mayor posibilidad de preeclampsia. Reproducción asistida sí es un factor de riesgo que se suma recientemente, pero que nos lo prueban todos los estudios. Historia familiar de preeclampsia, como ya les dije, obesidad, bueno, la obesidad enemiga en todo y en preeclampsia también, súmenla. Raza, afrocaribeño, más consistente esto, y el sur de Asia son poblaciones con alto riesgo de preeclampsia y comorbilidades como ya conocíamos previamente, diabetes pregestacional, hipertensión crónica, enfermedad renal, lupus, etcétera, etcétera. Entonces hay factores clínicos, no he estudiado nada bioquímico, no he hecho ningún examen del paciente, simplemente la historia del paciente me habla de factores de riesgo diferentes para la preeclampsia y esto está actualizado
o lo más reciente según las diferentes organizaciones. Muy bien, vamos a entrar un poco a lo que dicen los colegios en base a la evidencia, lo que le dicen las grandes organizaciones a través de expertos que han revisado lo que existe. Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras. Predicción de preeclampsia. Dice, más allá de obtener una adecuada, apropiada, correcta historia clínica, no sirve nada. Qué tajante, ¿no? Pero es verdad. Desde mi punto de vista, también voy a seguirles aportando. Entonces, que sea contundente, que me sirvan los factores biomarcadores, que me sirva la ecografía, los Doppler para predecir preeclampsia. Hoy día necesitamos más estudios y por eso el Colegio Americano, en su revisión más reciente, dice esto no es recomendado excepto buscar historia clínica. Y la calidad de evidencia, cuando usted revisa la evidencia, es una evidencia con una calidad moderada. Esto es poco probable que cambie, excepto aparezcan muchísimos estudios con una fortaleza de recomendación muy fuerte. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo clínicos? Y presten atención porque varias organizaciones coinciden en lo mismo después de todas las revisiones y lo voy a dar al final en un resumen. Factores de riesgo se clasifican entonces en altos y moderados. ¿Qué dice el Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras? Un factor de riesgo alto es para actuar o generar una estrategia de prevención. Y esos factores de riesgo altos son historia de preeclampsia, sobre todo cuando esa preeclampsia está asociada con factores adversos. Les dije que en muchas pacientes usted ve preeclampsia 37, 38, 39, 40 semanas y no pasa nada. Y ni se da preeclampsia ahí fuera. Pero por supuesto que hay preeclampsia de 39, 40 semanas para inventar números que les va mal, ¿sí? Sin embargo, cuando es lejos del término hay mayor posibilidad de complicarse, pero eso representa apenas un 10-15% de los pacientes. Entonces, historia adversa con preeclampsia, embarazo múltiple, hipertensión crónica, diabetes tipo 1, tipo 2, enfermedad renal, enfermedad autoinmune, todo esto es considerado un factor de riesgo de preeclampsia y aquí hay que actuar. Y el Colegio Americano, como ya voy a explicar, aspirina infantil. Ahora vamos a hablar un poco sobre las dosis. Pero usted puede tener factores de riesgo moderado. Y factores de riesgo moderado, nuliparidad, obesidad, historia familiar, edad más de 35 años, historia de pequeños, bebés pequeños o periodos intergenésicos superiores a los 10 años. Estos factores, considera el Colegio Americano y otras organizaciones como la OMS, el grupo del Task Force en Estados Unidos, que debieran tener 2 de estos factores y considerarse para dar una estrategia que según ellos es aspirina. Entonces, tengo un factor de riesgo, actúa. Tengo un factor alto, tengo un factor de riesgo moderado, si tienes 2, actúa. Eso dice el Colegio Americano en su revisión más reciente. ¿Y qué dice la FIGO, Federación Internacional de Ginecología Obstetricia? Muy basado en lo que dice el Royal College, lo que dice el grupo de Nicolaides, y siguen muy bien esas investigaciones, muy basado en esa recomendación, nos hace la FIGO en las recomendaciones del primer trimestre que fueron publicadas a mediados del año 2019. Ellos entonces sugieren claramente que hay que generar una estrategia de predicción basada en múltiples variables o buscar varias variables en la paciente y hacer un análisis y si ese análisis habla de riesgo, actuar. Esos riesgos, yo supongo que esto lo van a hablar más adelante porque vi ahí que hay unas conferencias, pero rapidito, el tamizaje del primer trimestre, según la FIGO, 11 a 14 semanas. Después de las 14 semanas no hay evidencia de este tamizaje, por favor. 11 a 14 semanas. Basado en 4 elementos, riesgo materno. Miren que si tomas en cuenta lo que acabamos de decir. Pero a todo esto usted necesita un software, que ahora es gratis. Antes era un lío conseguirlo, ahora es gratis. Usted tiene que estar con internet conectado cuando tiene al paciente y tiene todos esos resultados y mete ahí si hay factores de riesgo. Es fácil trabajarlo, pero te va a tomar tu tiempecito metiendo todo eso allí. Entonces, los factores de riesgo materno los pones. La presión arterial media, hay que saber la presión arterial del paciente. El programa calcula automáticamente la presión arterial media y la mete al programa, al software. Tiene que saber el biomarcador, pero el único biomarcador que ellos aceptan aquí es el factor de crecimiento placentario y los demás explican por qué no, entre ellos el PAFA, ninguno, factor de crecimiento placentario. Entonces, el índice de Doppler, específicamente el índice de pulsatilidad de la arteria uterina. Estos 4 factores se meten a ese programa, que es gratis, que lo pueden ver ahí, entrar y hacerlo, e incluso pueden hacer ejemplos y darse cuenta
cuando les habla de que es riesgo o no riesgo. Si estos multifactores sale positivo, hay que actuar con la paciente. Hay que generar un esquema de protección o de prevención y ya lo vamos a explicar. Pero quería hablar un poquito de predicción. O nos basamos en factores clínicos, lo que hablé previamente, o nos podemos asociar a factores que en estos momentos avala la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, basado en lo que ha encontrado el Royal College, basado básicamente, y perdón la repetición de términos, en todo lo que ha hecho el grupo de Nicolai. Entonces, inconveniente de esta recomendación que da la FIGO, debe ser a las 11 a 14 semanas. No ha probado utilidad después de las 15 semanas, fácil. Entonces, ¿lo hizo o no lo hizo esa edad gestacional? Y determinó todo, el factor de crecimiento placentario, el índice de pulsatilidad de arteria uterina. En nuestros países se inician controles tardíos. No confundamos, y yo no estoy hablando solo para hospital privado, estoy hablando para la población en total. Entonces, no confundamos la privada con la pública. Y no confundamos la paciente que yo veo con la paciente que ve todo el mundo. Entonces, pensemos mejor en toda la población, ¿sí? Y es la estrategia que debemos usar desde el punto de vista docente, desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista clínico. Entonces, la mayoría de las pacientes en nuestros países, Latinoamérica, inician controles tardíos. La mayoría, no las que vemos a nivel privado. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Y eso qué significa? Que muchas de nuestras pacientes se van a perder la oportunidad de hacerse esos screenings, viéndolo así de fácil. Sin embargo, quiero aportar más que el gran problema de nuestro país es lo costoso esos tamizajes. Es fácil a nivel privado, a nivel público, que se haga la paciente, los dos primeros, genial, pero se haga el factor de crecimiento placentario, que se haga el Doppler, buenos equipos, buen técnico haciéndolo, buen ecografista, buena interpretación, adecuada edad gestacional. Eso está disponible a toda la población. No defiendo a ningún grupo, ni me malinterpreten, por favor. Soy científico, soy investigador y me voy a enfocar a que tú decidas lo que quieres hacer, pero con todos los elementos de juicio en tus manos. Entonces, ¿es costoso hacer esos tamizajes? Sí, pero lo podemos hacer, claro que sí, en algunas condiciones. A nivel público no es fácil. Y muchas pacientes no tienen control prenatal de esa edad gestacional y ni siquiera se atienden los embarazos en hospitales y solo van a parir. Entonces, no es tan fácil. Hay mucha teoría, perfecto. ¿Se puede aplicar en algunas pacientes? Perfecto. Pero yo hablo de salud pública. Entonces, prevención, dieta, baja en sal. No, señores, no, hay una revisión sistemática en 1993, yo no había nacido, a lo mejor ustedes sí, y ya se decía que no usar en la mujer embarazada. Tú sí habías nacido, ¿verdad? Ya me di cuenta, yo no. Y resulta ser que todavía hay ginecólogos obstetras recomendando dieta baja en sal. Incluso en población adulta, en 1/3 de la población la dieta baja en sal sirve, pero el resto de la población tampoco sirve, hipertenso, nefrópata, sin discusión, pero en pacientes hipertensos, cuidado. Entonces, antioxidantes, no, aspirina, heparina bajo peso molecular, magnesio. En estos momentos, y voy a hablar rapidito ahora de heparina bajo peso molecular, no hay evidencia que lo respalde. Calcio, sí, pero casado bajo 2 condiciones. ¿Qué significa casado? 2 condiciones. En pacientes que tengan los factores de riesgo clínicos que ya hablamos y además tengan una baja ingesta de calcio. Específicamente menos 800. Doctora, es que mi paciente no ingiere calcio, pero despreocúpate esto, mira los alimentos. Hasta en el tomate hay calcio, que tú no lo sepas otra cosa. Todo el mundo piensa que tiene que ser leche, que tiene que ser queso, falso. Entonces, hay calcio en la mayoría de los alimentos que ingerimos. Y es bastante, o es poco probable que usted tenga pacientes que tengan baja ingesta de calcio. Por eso esto es algo que no ha podido repercutir en el mundo como quisiéramos. Pero si me preguntan estrictamente basado en evidencia, sí sirve en pacientes que tengan factores de riesgo y además baja ingesta de calcio. ¿Dónde encontramos esa población? Doctor, en toda mi población. Te aseguro que la investigamos y no es cierto porque tienen más de 800 miligramos de calcio al día. Y aspirina, sí, aspirina bajas dosis con screening positivo, que ese screening puede ser clínico o puede ser, como ya dijimos, multivariable, vamos a revisarlo, con dosis que van y viene. El otro problema ahora, la dosis de aspirina que uso, entre 80 a 150 miligramos por día.
Vamos a hablar un poquito, rapidito eso. Y la heparina de bajo peso molecular, insisto, faltan estudios adecuados, pero es como que lo más reciente. Ahora sí. Y ahora no hay ninguno aquí. Están todos los laboratorios en la fila de tuya vendiéndote aspirina, vendiéndote heparina de bajo peso molecular. ¿Por qué esto sirve para la preeclampsia? Porque acaba de salir un estudio que sirve para la preeclampsia y todos caemos y una bola de nieve recomendando estas cosas sin haberlo analizado previamente. Pero vamos a explicar un poquito. Esto ya lo dije, Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras, factores de alto riesgo o moderado riesgo. Factor de alto riesgo, uno de ellos, aspirina, infantil, a partir de las 12 semanas hasta las 27 semanas, 81 miligramos por día, dosis pediátrica. Dos factores de riesgo, aspirina 81 miligramos por día. Desde las 12 semanas de embarazo, incluso hasta las 27 semanas de embarazo, si capta el paciente, allí puedes iniciar la aspirina. ¿Qué dice entonces la FIGO, Colegio Americano? ¿Qué dice la FIGO? Dos grandes organizaciones. No, nosotros nos basamos en que si sale positivo el screening múltiple, variable que se hace entre las 11 y 14 semanas y que muestra factores de riesgo, entonces le damos 2 aspirinas, el doble, 150 miligramos al día. Y según lo que encontraron en el estudio ASPRE, el grupo de Nicolaides, en la noche. Y yo a veces en broma, y mirando por un lado, mirando para el otro lado, porque tiene que ser 2 y tiene que ser en la noche. Y tiene que tener el tamizaje, el screening positivo, ¿cierto? Es decir, que hay un montón de variables que en teoría debes cumplir allí. Y ellos son fervientes defensores de eso en base a los hallazgos del estudio ASPRE. Muy buen paper, por cierto. Ok, entonces decidió la OMS, la Organización Mundial de Salud, actuar. Y acaban de hacer sus recomendaciones a final del año pasado. Final del año pasado, Organización Mundial de Salud. Consideran que esto es un problema de salud y que hay que orientar y actuar. ¿Y qué dicen ellos? Número 1. ¿Qué criterios usamos para dar aspirina? Sí a la aspirina clínica. Factores de alto riesgo, factores de moderado riesgo. Coinciden igual que el Colegio Americano. Y coinciden, no es que aceptan lo que dice el Colegio Americano porque puede leerse la guía, lo que dice la evidencia, lo que dicen las pruebas. Entonces lo primero que concluye es que sí hay que dar aspirina en mujeres con factores de riesgo clínico. Y la dosis 75 miligramos o la dosis más cercana que existe en su país. Doctor, aquí todas las aspirinas infantiles son de 150 miligramos, entonces no peleemos, esa es la más cercana a 75 porque vamos a estar peleando. Pero no es que des doble dosis. Esto no lo digo yo, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. El paper es gratis, por cierto, y también lo pueden bajar en español, de final del año pasado. Entonces, se basan primero en factores de riesgo clínico, explican por qué, y la dosis son 75 miligramos, basado en que la mayoría de los papers estudiados son con 75 miligramos, con 150 miligramos solo el ASPRE, y el ASPRE se basó en un estudio que solo tenía 70 pacientes en un grupo para tomar esa decisión de usar 150 miligramos. Por ende, si yo en estos momentos soy contundente, yo te diría que solo hay 2 estudios que avalan del 150. Pero también quiero ser contundente en decirte que necesitamos que se haga un estudio controlado y autorizado de la mejor calidad posible, donde se comparen ambas dosis, pero ya empiezan a ver las diferencias. ¿Qué más dicen ellos? Que sí, que lo correcto es iniciar a partir de las 12 semanas, pero lo puedes iniciar antes de las 20 semanas. El otro detalle de lo que dice la FIGO es que como tiene que ser ese multi-screening, y si ya pasó las 14 semanas ya no puedes hacer el multi-screening, entonces no usarías nada. Ellos dicen claramente que se puede usar hasta las 20 semanas, el Colegio Americano dice hasta las 27 semanas, y lo ideal, por supuesto, es iniciar a partir de las 12 semanas. Esa es la conclusión a la cual ellos llegan. Pero viene la otra pregunta. ¿Hasta cuándo damos aspirina? La mayoría lo damos hasta las 36, 37 semanas, ¿cierto? La mayoría, los que la damos. Pero ¿hasta cuándo? Ese es otro punto que en estos momentos no hay un consenso en base a evidencia contundente.
Y ellos dicen, según las guías que usan en su institución, en su hospital, por eso de si usan bloqueo para el parto, que si es cesárea, que si hay posibilidad de sangrado, entonces hay que tener cuidado cuando suspenden la prevención desde el punto de vista tromboembólico en su institución. Y ellos dicen que, bueno, use esa guía para suspenderlo, pero evidentemente tiene que ser hasta las 36, 37 semanas mínimo, porque usted está tratando de prevenir una enfermedad que se desarrolla hasta allá. Y lo más reciente también, septiembre 28 de 2021, el grupo, el Task Force del grupo en Estados Unidos, ellos hacen recomendaciones en salud pública también muy contundentes. Habían hecho una revisión en el año 2014 y decían aspirina a baja dosis en pacientes con factores de riesgo. Acaban de actualizarlo, revisaron la evidencia y siguen concluyendo lo mismo. Hay que usar aspirina, 81 miligramos, como dice el Colegio Americano, a partir de las 12 semanas en pacientes con factores de riesgo clínico. Ya, pero ellos nos muestran en su revisión sistemática, cosas que ya sabíamos en temas diferentes, que la aspirina a esa dosis tiene otros efectos positivos que nos llevan aún más, bajo hallazgos clínicos, a recomendar esa dosis en mujeres embarazadas. Lo mismo que el Colegio Americano. Factores de riesgo alto, moderado, uno solo, 2, 81 miligramos. La guía también es gratis, la pueden bajar totalmente gratis en el Journal American Association. Y esto que me gusta, este cuadro textual para hablar de los 4 factores que nos muestra la evidencia en la cual la aspirina infantil a 81 miligramos produce beneficio en la obstetricia. Lo primero, se reduce la prematuridad. Esto es una revisión sistemática, pero todos los que están aquí deben estar muy claros en el paper Randomized Controlled Trial que se publicó en el año 2019, que probó contundentemente, más de 8.000 pacientes que se hicieron el screening, que la aspirina infantil en primigesta, iniciada antes del primer trimestre, disminuye parto prematuro. Aspirina infantil, allí estudiaron solo primigesta, disminuye parto prematuro. Eso salía de revisiones sistemáticas. Bueno, esta revisión contundentemente, 20%, intervalo de confianza, no atraviesan el 1 significativo. Entonces, otro hallazgo más positivo a la aspirina, pacientes con factores de riesgo. Pequeño paraje estacional, 18% no atraviesan el 1 y la heterogeneidad es menos del 50%. ¿Qué más vemos? La mortalidad perinatal, 21% de reducción. Y lo que ya había dicho, la preeclampsia, un 15% de reducción. Entonces, hay 4 factores protectores clínicos en el cual nos ayuda la aspirina infantil a dosis baja. Se me pasó algo y ahí estaba OMS, Organización Mundial de Salud. ¿Por qué no a 150 miligramos? Lo dicen textual en ese cuadro, porque se asocia a más hemorragia posparto. Que lo dicen claro, hay que estudiarlo más, sí, porque como les dije, solo el paper de Nicolaide, el ASPRE, es el único que se ha hecho, pero han observado en la práctica clínica, en estudios de otra naturaleza, cortes sobre todo, más hemorragia posparto, en pacientes que usan dosis de aspirina más alto. Entonces, cuidado, no sabemos esto bien, no vemos diferencia significativa con usar 81 miligramos y tiene efectos secundarios. Eso llevó a la Organización Mundial de la Salud a decir no a 150 miligramos. Y dice nuestro amigo Basi, esta diapositiva la copié así textual porque parece una broma, pero es tan rápido en su conclusión, sin darle vuelta. Y dice Basi, primero, no es necesario multimarcadores, no pierda el tiempo ni dinero en eso. Use la historia clínica y los factores de riesgo previos. Eso no es costo efectivo. Tiene mínimo impacto en todas las preeclampsias. Entonces, no a los multimarcadores, o sea, sigue lo que dicen muchas organizaciones. Segundo, no cambie la dosis, es decir, usemos lo que siempre se nos ha recomendado, 81 miligramos. Y no sea contundente en que solo hasta las 14 semanas, puede usarla antes o después de las 14 semanas, estoy de acuerdo.
Entre más temprano se use, hay un efecto mayor. Pero la puede usar hasta, como dice el Colegio Americano, hasta las 27 semanas de embarazo. Y bueno, doctor, ¿qué hay de nuevo de la heparina bajo peso molecular? Esta revisión sistemática también acaba de salir. Y la revisión sistemática concluye que la heparina de bajo peso molecular ayuda a prevenir preeclampsia. Entonces tenemos otro. Y ya tenemos 416 casas farmacéuticas vendiéndonos heparina de bajo peso molecular allá enfrente. Porque acaba de salir este paper. Pero cuidado. Esto es una revisión sistemática. Varios estudios se tomaron, se analizaron. ¿Qué pasa? Que estos estudios nos prueban que hay una altísima heterogeneidad, que los estudios no son comparables. Pero nos da una luz y nos dice, espérame, esto hay que investigarlo. Y estamos de acuerdo. Ahora hay que hacer estudios controlados, autorizados, claros, contundentes, para probar si realmente la heparina de bajo peso molecular nos ayuda o no a la preeclampsia, a evitar la preeclampsia. Y esto es lo que, esto es lo que podríamos ver aquí en la revisión. Analizamos todos los estudios y nos damos cuenta que hay 4 pequeños estudios que prueban, que son los que llevó a que la revisión finalmente probara que hay un beneficio, pero que es muy heterogéneo. Hay 4 estudios que nos prueban que hay un beneficio, pero 3 de esos 4 estudios ni siquiera llegan a 100 pacientes. A medida que se aumenta la cantidad de pacientes en los estudios, no prueba ser efectivo. Por lo tanto, parece haber un sesgo de publicación. Es un error que deben conocerlo todos ustedes. Sesgo de publicación, ¿qué significa? Que solo publico lo que sale de acuerdo a la hipótesis que yo plasmé. Entonces publico lo positivo y lo negativo, no lo publico, pues no me dio lo que quería y no lo publico. Entonces eso genera que se analiza y eso se llama sesgo de publicación. Y es probable que mucha gente que no ha encontrado hallazgos positivos no lo publique. Es lo que pareciera ser. Por lo tanto, esto abre la oportunidad a seguir investigando, no a recomendarla si se lee en el paper. Y esto es un resumen, es un paper que tenemos ahorita a consideración, a publicación, y antes quise traerles aquí el resumen este. Y es que dicen las grandes organizaciones con respecto a usar aspirina, que parece ser en estos momentos lo único que yo pudiese recomendar para evitar preeclampsia. Pero vieron ustedes que hay varias decisiones basadas en diferentes argumentos. ¿Qué dice el Colegio Americano? Criterio clínico de alto riesgo, 81 miligramos de las 12 a 28 semanas y hasta que se interrumpa el embarazo, hasta término. Pero si voy a la FIGO, entonces la FIGO dice el tamizaje multivariable, y ustedes vieron lo costoso que es, y la FIGO dice 150 miligramos, y la FIGO dice 11 a 14 semanas, y ellos dicen hasta las 36 semanas. Y si voy a las guías NICE, UK, también aceptan alto riesgo, y dejan al criterio del médico entre 75 a 150, también de las 12 semanas y a término. Muy parecido a lo que dice el Colegio Americano, solo que ellos dejan, que si, y en UK, Reino Unido, Nicolás de su grupo, hasta 150. ¿Qué dice el grupo para el estudio de la hipertensión? Te da 2 opciones. Usando el tamizaje multivariable que recomienda la FIGO y el grupo de Nicolás de 150, o usando solo riesgo clínico y te bajan a opción la dosis. Igual antes de las 16 semanas hasta las 36 semanas. Y lo que dijo la Organización Mundial de Salud, ya se los puse, que es alto riesgo clínico, 75 miligramos o más, la dosis más cercana a 12 semanas y se suspende según la anticoagulación en tu institución. ¿Y qué dice el Task Force en Estados Unidos? Igual que el Colegio Americano. Entonces pareciese ser, si yo analizo esto, que las grandes organizaciones se van por dar 81 miligramos, se van por el alto riesgo clínico y hasta que el embarazo sea de término. Doctor, yo puedo usar 150 miligramos. Yo te he dado la evidencia. Y yo te dije que yo no te voy a convencer de nada. Pero la evidencia está allí. Y vea las condiciones en las cuales usted la puede usar. Jóvenes, un mensajito que siempre dejo. El que no lee frecuentemente o que no se actualiza, solo conoce y vive del pasado, de los comentarios de los pasillos. Hay expertos en pasillos, no leen nada, pero escuchan lo que sea allí y eso es lo que argumentan después. Y ahora de la opinión de no expertos en redes sociales, con COVID-19 hemos vivido otro mundo. Hay expertos en Google y doctores en Google por todos lados y en las redes, Dios mío. Entonces ahora tenemos hasta expertos en redes y te quieren sugerir de todo.
Los conocimientos médicos cambian en un 50% cada 3 a 5 años. David Zucker, uno de los padres de la medicina basada en evidencia. Entonces es posible que lo que yo les di aquí hace 5 años, Pedro, no sé cuándo fue la primera vez, ha variado un poco. Y es probable, si puedo venir en 5 años más, o dentro de 5 años, que cambie unas cosas. Pero eso es con la evidencia, eso es con lo que se publica, eso es con lo que se estudia, y no lo que yo he escuchado en el pasillo o lo que dicen en las redes sociales. Jóvenes, me pueden seguir a través de las redes sociales, donde siempre hago o trato de hacer actualización en lo que son temas de nuestra profesión. Un placer compartir con ustedes, muchísimas gracias. No sé si alguien